Uno de los misterios más debatibles de la historia de la humanidad es el tema del diluvio universal, tomando claro está universo como sinónimo de planeta Tierra, y la existencia de alguna embarcación que haya podido asemejarse a la descripción bíblica del Arca de Noé. Al respecto, muchas personas creen que los restos de alguna estructura similar en el monte Ararat de Turquía podría ser la prueba de ello, pero ¿en realidad lo son? ¿Y qué cosa dicen los científicos? ¿Habrá alguna posibilidad de que todos los animales de la Tierra entren en un barco? Con todo ello venimos a continuación, así que prepárate un café y ponte cómodo porque esto va a estar muy interesante. El contexto del Arca de Noé no está exento a debates, ya que desde un punto de vista bíblico nos plantea un Dios poco coherente con la perfección, ya que el relato parte de un arrepentimiento divino. Lo dice así en Génesis capítulo 6, versículos 6 y 7. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y sí, dice Jehová porque esto es de la versión Reina Valera de 1966. No obstante, es equivalente en versiones más populares de la Biblia. Pero bueno, más allá de la versión, he hecho hincapié en esto de la cuestión del arrepentimiento de Dios, porque es muy probable que el relato de Noé sea una mala adaptación de un texto no hebreo. Veamos. El libro del Génesis es un compilado de varios textos compuestos de manera independiente entre los años 950 y 500 antes de nuestra era. Sin embargo, antes que él existen relatos más antiguos de un diluvio en la antigua Mesopotamia, en la ciudad sumeria de Nippur, que datan alrededor de los años 1600 antes de nuestra era. Textos que narran la historia del rey Ziusudra. ¿Qué pasó con él? Bueno, que según la mitología sumeria, la asamblea de todos los dioses se había cansado de los comportamientos humanos, de sus fiestas, de sus bullicios, de sus disparates, y deciden destruirlos a través de un gran diluvio. Pero uno de esos dioses, llamado Enki, que es el creador, se apiada de Ziusudra y le pide que construya una embarcación para que albergue a distintas especies animales hasta que pase la inundación. Y se ve por las fuentes históricas que por aquellos años el clima estuvo un poco loco, ya que en versiones babilónicas, por ejemplo, no se habla de un diluvio, sino de una inundación causada por un río. Y en esta versión, el héroe en cuestión no es Ziusudra, que la razón significa de larga vida, sino Atrahasis, razón por la cual esta parte del Génesis parece ser una incorporación de otras culturas. Vamos a decir, apropiación cultural de los judíos. Y luego también de los cristianos y luego de los musulmanes. Pero en fin, ¿qué dice el Génesis? Bueno, que Dios, en este caso sí Dios, el único Dios, se comunica con Noé y le da precisas instrucciones. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatarás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado. Y le harás un piso abajo, un segundo y un tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Ahora, es interesante complementar esta lectura con la literatura rabínica, ya que nos aporta algunos detalles. Como por ejemplo que Noé plantó árboles de cedro y cuando estos crecieron, los taló y los aserró durante 120 años, más los 52 años que demoró en construir el arca. Y claro, llamaba la atención ver al anciano construir esta arca todo este tiempo. Entonces la gente se le acercaba y le preguntaba, ¿qué estás haciendo, Noé? Y Noé les decía, bueno, estoy haciendo un barco porque se va a destruir el mundo. Y la gente se reía de él y lo insultaba. Como lógicamente está establecido, actúa la gente cuando le dice sus verdades. Pero en fin, la cuestión es que según el judaísmo, Dios le fue mostrando poco a poco cómo construir el arca a Noé. Por su parte, en el Corán también encontramos, no con tanto detalle el proceso de construcción, sino más bien encontramos una lamentación por parte de Noé ante la destrucción de la humanidad. Y esto lo vemos en la Sura 71. Noé dijo, oh Señor mío, ciertamente ellos me han desobedecido y han seguido a aquellos cuyos bienes e hijos no hicieron sino desviarles aún más y conspiraron contra mí. Y por sus pecados fueron ahogados con el diluvio en esta vida y luego el día del juicio serán introducidos en el fuego. Y así comprendieron que nadie sino Alá podría haberles socorrido. Pero bueno, detengámonos aquí un momento y visualicemos el arca.
Gracias a la descripción del Génesis, sabemos que se trataba de una embarcación de madera de gofer, que se identifica según la literatura rabínica con el cedro, aunque propiamente se desconoce su verdadero origen. Pero lo que sí se sabe con precisión son las dimensiones, ya que convertidas a estándares actuales, nos describe una embarcación de 150 metros de largo, de 25 de ancho y 15 metros de altura. Lo cual nos trae el primer problema. ¿Flotaría? Y más aún, ¿flotaría con todo el peso a bordo, teniendo en cuenta de que llevaba una pareja de cada especie animal? Bueno, por ahí encontré que un grupo de estudiantes de posgrado de física de la Universidad de Leicester descubrieron que la nave en efecto sí podría haberse mantenido a flote, tomando en cuenta el peso de unas 35.000 especies que Noé debió preservar del diluvio dentro de su arca. ¿Por qué 35.000 especies? Bueno, eso lo vamos a explicar a continuación. Pero estos estudiantes han llegado a esta conclusión y es más, dicen que podría haber llevado incluso hasta el doble de su peso. Pero ojo, esto es un caso hipotético, ya que este estudio está considerando el peso en relación a las dimensiones del arca y la densidad del agua, según nos explica uno de los estudiantes llamado Benjamin Jordan. Él dice que él y sus demás compañeros han hecho un cálculo recurriendo al conocido principio de Arquímedes. Y bien, puede ser que considerando este número de especies, que vamos a cuestionar después, el arca flote, pero esto nos deja un segundo problema. ¿Puede que su estructura resista? Bueno, yo debo confesar que con esto tengo algunas objeciones que tienen que ver con las dimensiones del arca y con la teoría de vigas de Euler-Bernoulli, que dice que la fuerza de una viga de madera, disminuye con su tamaño, con lo cual mientras las cosas se hagan más grandes, se pueden romper más fácilmente. Veamos, para efectos modernos, un barco del tamaño del arca de Noé no nos resulta tan grande. Por hacer una comparación bien conocida, vendría a ser la mitad del Titanic, que ya resulta pequeño en comparación de los cruceros actuales. Pero ¿qué es lo que pasa entre el Titanic y el arca de Noé? Pues que a diferencia del arca, el Titanic sí ha sido construido con materiales más duros, como por ejemplo el hierro fundido. Mientras tanto, los barcos no podían ser muy grandes. Por ejemplo, históricamente, tenemos el caso del Siracusia, que fue el barco más grande de la antigüedad y lo fue hasta el siglo XIX de nuestra era. Y este barco, que sí existió, según historiadores como por ejemplo Michael Lahanas, dicen que medía tan solo 55 metros de largo, 14 de ancho y 13 metros de alto, o sea, 3 veces menos que el arca de Noé. O según versiones más optimistas, como la misma Wikipedia en español, 110 metros de largo, que igual se queda corto con la versión bíblica. Pero bueno, la cuestión es que el Siracusia parece haber sido el techo técnico durante más de 2000 años, hasta que no se adoptaron nuevos materiales de construcción. Ahora, para no caer en el sesgo de confirmación, he estado investigando sobre la posibilidad de que una estructura así como la descrita en la Biblia sea factible, y no solo factible, sino resistente. Y así me encontré que en Kentucky, Estados Unidos, hay un parque temático propiedad de un grupo religioso que ha construido un arca de Noé según la descripción bíblica y se ve bastante convincente. De hecho, ellos pretenden mostrar esto como una prueba de que la embarcación de Noé realmente existió. Y además, con ironía, entre otros animales que presentan dentro de sus jaulas y compartimientos, muestran algunas especies de dinosaurios. Porque sí, y hay que poner esto sobre el tapete, se han tomado varias licencias, ya que este grupo creacionista, que quería construir la estructura integralmente de madera, dicen que según las regulaciones actuales, las de seguridad y todos estos inventos burocráticos, se vieron obligados a unir la madera con pernos de acero y utilizar cerca de 95 toneladas de placas de metal para reforzar la estructura y que ésta sea así accesible al público en general. Así que en conclusión, ¿se soportaría a sí misma la estructura con los animales inquietos, con las olas moviéndose, con las tormentas, porque estamos en medio de un diluvio? Pues no lo sé. Puede ser que sí, como puede ser que no. Bacán hubiera sido que la construyeran de madera 100% y que le pusieran el peso estimado según el otro estudio y que la echen a la mar. Pero bueno, yo creo que ninguno de estos constructores creacionistas quería hacerlo. Ahora bien, abordemos el tercer problema. ¿Entrarían en el arca todos los animales con todo lo que necesitan para su alimentación y cuidados y además los útiles y objetos personales de la tripulación? Bueno, antes de proseguir voy a dejar un interesante artículo de la revista Smithsoniana en la descripción, que es un texto que está en inglés, pero que voy a tratar de resumir de la forma más sencilla posible. Resulta que los científicos han llegado a la conclusión de que existen ahora mismo en el planeta Tierra 8.7 millones de especies, lo cual por duplicado parece que es un número muy poco probable que entren dentro del arca de Noé.
Sin embargo, algunos científicos creacionistas, con mucha fe, también afirman que no entraron todos aquellos animales, pero sí entre 2.000 y 50.000 especies esenciales, de las cuales podrían emerger todas las que conocemos hoy en día. Ahora la pregunta es, ¿y cómo? ¿Y cómo tan rápido además podrían evolucionar para conseguir tanta variedad? De hecho, se presume que en el pasado habían más especies que las que existen ahora. Bueno, dicen ellos que Dios puso en cada una de estas especies un material genético especial que era necesario para regenerar toda la biodiversidad o para reorientar esta biodiversidad. Bueno, no sé, ya para mí esto es un argumento de fe, ya que en la Biblia los hechos se dan como 2500 años antes de nuestra era, según la cronología judaica. Ahora bien, se afirma tradicionalmente, porque no está escrito esto en la Biblia, que en el monte Ararat en Turquía yacen los restos del Arca de Noé. Los exploradores han buscado restos de este barco en el monte desde hace casi 200 años. Sin embargo, todas estas búsquedas no están exentas de controversias, en las que, pues por supuesto, cada cual va y encuentra lo que quiere encontrar. El primero de estos exploradores, al menos seriamente hablando, fue el explorador naturista alemán Friedrich Parrot, que en el año 1829 no halló nada sino un convento construido a base de madera que, según los mismos monjes, provenía del arca. El convento lamentablemente desapareció con una erupción del volcán, porque sí, técnicamente el monte Ararat es un volcán. Luego, en 1950, el alpinista francés Fernand Navarra encontró unos restos de madera que posteriormente analizó con el método de datación de carbono 14, hallando que dichos restos tenían una antigüedad de 7000 años. Sin embargo, además de la existencia de estos trozos de madera, no había una prueba científica de que estos hayan sido utilizados en la construcción de un arca. Y por último, hace pocos años volvió a ser polémica que un grupo de investigadores evangelistas aseguró haber hallado la bíblica Arca de Noé a 4000 metros de altitud en este monte de Turquía, y dijeron que habían visto una estructura de madera con muchos compartimientos que tenía que ser el Arca de Noé, y además risiblemente decían no estamos 100% seguros, pero estamos 99.9% seguros. Y bueno, luego distribuyeron imágenes por doquier de dudosa procedencia como esta y argumentaron su certeza diciendo que a tal altitud ni crece madera, ni tampoco nunca ha habido un asentamiento de seres humanos. Y claro, aunque las autoridades turcas hicieron todo lo posible por propagar este mito, dado que siempre es beneficioso para la economía tener un atractivo de este calibre, los mismos científicos turcos han recibido el hecho con escepticismo. Por ejemplo, según la agencia EFE, Orhan Bingöl, profesor de arqueología, afirmó que para tener un barco a tal altura, el mundo habría tenido que estar cubierto de agua. Y nunca ha habido un tiempo en el que el mundo haya estado cubierto de agua a una altura de 4000 metros. Por otro lado, según opinión de Necmi Karul, profesor de prehistoria de la Universidad de Estambul, dice que el monte Ararat nunca estuvo cubierto de agua hace 4800 años y la historia del Arca de Noé no se apoya más que en intereses turísticos. Y luego, bueno, ya solo faltaría añadir las pareidolias de quienes ven en fotografías aéreas formas que se asemejan a las de una embarcación, pero no dan credibilidad y no se puede asegurar exactamente de qué sitio proviene, ya que a veces la ubican cerca de la cima del monte, por ejemplo la anomalía del Ararat, y otras que parece que las han tomado desde las faldas del mismo. La cuestión es que para mí esto no tiene más credibilidad que la famosa cabaña de la luna, que por cierto, tras varias semanas en las que el rover chino estuvo viajando hacia el objeto desconocido, acabó por ser una simple roca. Bueno, eso ha sido todo por hoy en mi primer video del año. Espero que estés muy bien, que te haya gustado este contenido. Y si ha sido así y aún no te has suscrito, entonces pincha el botón rojo de suscribirte y pon la campanita para estar atento siempre a todas las notificaciones. De momento se despide de ti, tu amigo Josué, esperando verte en una muy próxima oportunidad. Áspera ad astra. ¡Chao!